Hay un pueblo en la costa mexicana al que solo se llega cruzando un manglar tan cerrado que el sol casi no toca el agua. Hay otro que se queda completamente cortado del mundo 2 veces al día, cuando sube la marea y el único camino desaparece bajo el mar. Y hay uno más, en el extremo sur del país, donde ni siquiera existe un muelle oficial, así que cada persona, cada bulto de mercancía, cada emergencia médica, depende de que un pescador decida llevarte en su lancha. México tiene más de 11.000 kilómetros de litoral, pero una parte de esa costa sigue siendo, todavía hoy, casi tan difícil de alcanzar como el pueblo más aislado de la sierra. Hoy vamos a recorrer 13 de esos lugares, del menos escondido al más extremo. Y te adelanto algo, el número 1 de esta lista es una comunidad que la propia naturaleza esconde y descubre según la hora del día, como si el mar decidiera cada tarde si quiere dejarte entrar o no. Cuando pensamos en la costa mexicana, casi siempre pensamos en playas llenas, hoteles y música a todo volumen. Pero el litoral de este país tiene otra cara, mucho más callada, hecha de manglares que se cierran sobre sí mismos, de esteros sin puente, de caminos de arena que la lluvia borra por completo, y de comunidades pesqueras que llevan generaciones viviendo casi de espaldas al resto del país, no por elección total, sino porque la geografía misma se los ha puesto difícil. Vamos a mostrarte estos 13 lugares, por qué siguen tan aislados después de tantos años, y qué significa vivir en un pedazo de costa que ni el propio mapa termina de dibujar bien. Al final vas a entender algo que pocos turistas de playa llegan a ver, que el mar no solo trae gente, también la mantiene lejos. Empezamos por el número 13. En la costa de Michoacán, en un tramo donde la Sierra Madre del Sur baja casi directo hasta el agua, existe una playa de arena negra volcánica a la que solo se llega por un camino de terracería que la lluvia deja intransitable buena parte del año. La comunidad que vive ahí, de origen nahua, mantiene control sobre el acceso a su territorio y durante décadas ha limitado la entrada de desarrollos turísticos grandes, algo que en otros tramos de esta misma costa ya devoró pueblos enteros de pescadores. No hay señal de celular confiable, no hay más que un puñado de palapas de comida, y las olas que rompen ahí son tan fuertes que solo surfistas con experiencia se atreven a entrar al agua. Los pocos viajeros que logran llegar cuentan que la comunidad organiza el acceso casi como un filtro informal. Preguntan quién eres, para qué vienes y cuánto tiempo piensas quedarte, antes de indicarte dónde puedes acampar o comer. No es hostilidad, es memoria histórica de haber visto a otros pueblos vecinos perder su playa entera frente a un complejo hotelero en menos de una década. Número 12. Más al sur, en la costa de Guerrero, hay una laguna separada del mar abierto por una barra de arena tan angosta que en temporada de huracanes el agua la cruza por completo, dejando aislada a la pequeña comunidad de pescadores que vive en la orilla interior. Para llegar, hay que tomar una carretera federal y después desviarse por un camino de terracería que ningún mapa de aplicación de celular marca con precisión. Sus habitantes viven de la pesca de camarón y de un turismo mínimo, casi de boca en boca, porque no hay ningún letrero en la carretera principal que indique que ahí existe algo. Las familias que llevan generaciones pescando en esa laguna cuentan que, cuando el mar rompe la barra en temporada de huracanes, el agua salada mata buena parte de las especies de agua dulce que normalmente crían, y toma meses para que la laguna vuelva a su equilibrio. Viven, literalmente, al ritmo de un fenómeno que ningún ingeniero ha podido controlar del todo. Número 11. En la Costa Chica de Guerrero, cerca ya del límite con Oaxaca, hay comunidades costeras de origen afromexicano que llevan siglos viviendo en uno de los tramos más olvidados del litoral del Pacífico. La carretera costera que, en teoría, debería conectarlas con el resto del estado, tiene tramos sin pavimentar que se cierran por completo en época de lluvias, y algunos de estos poblados ni siquiera cuentan con clínica de salud permanente. Es una región con una identidad cultural propia, música y tradiciones que no se parecen a las de ningún otro punto de la costa mexicana, y que sigue existiendo casi al margen de cualquier infraestructura estatal seria. Aquí se conserva la tradición de la danza de los diablos, heredada de generaciones que llegaron a esta costa hace siglos, y que se sigue bailando en fiestas patronales casi exactamente igual a como se hacía hace 100 años, en buena parte porque el aislamiento ha mantenido fuera las influencias que en otras regiones fueron diluyendo las costumbres originales. Número 10. Ya en Oaxaca, existe una laguna costera protegida a la que solo se puede entrar en lancha.
cruzando un canal estrecho entre manglares que se cierra literalmente sobre el agua en varios puntos. Dentro de esa laguna hay un pequeño asentamiento de pescadores que vive completamente rodeado de selva de manglar, sin ningún camino de tierra que lo conecte con el exterior. Todo lo que entra o sale, desde una garrafa de gas hasta un enfermo grave, tiene que hacerlo por agua, y cuando el canal de entrada se asolva por las tormentas, la comunidad puede quedar prácticamente sellada durante días. Los cocodrilos que habitan la laguna forman parte de la vida cotidiana de quienes viven ahí, y los niños del pueblo aprenden desde pequeños a identificar cuáles zonas del agua son seguras para nadar y cuáles no, un conocimiento que se transmite en casa mucho antes que cualquier clase formal. Número 9. Siguiendo la costa oaxaqueña hacia el oriente, hay playas protegidas como zona de anidación de tortugas marinas, a las que se llega por caminos de arena suelta que ni siquiera los vehículos con doble tracción logran cruzar con facilidad después de una lluvia fuerte. Las comunidades que viven junto a estas playas han tenido que aprender a coexistir con estrictas restricciones ambientales, lo que limita todavía más el desarrollo de cualquier infraestructura de acceso. Durante la temporada de arribazón, cuando miles de tortugas llegan a desovar la misma noche, familias enteras se organizan en turnos de vigilancia para proteger los nidos de saqueadores, una labor que hacen de forma casi voluntaria y que se ha convertido en parte de la identidad misma del pueblo. Aquí dejamos abierta una pregunta que vamos a responder más adelante. ¿Por qué el gobierno estatal, que en un momento prometió pavimentar el camino de acceso a esta zona, terminó por abandonar el proyecto a medio construir? Antes de seguir bajando en esta lista, hay un dato que vale la pena tener en mente. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una parte considerable de las localidades costeras de menos de 200 habitantes en México sigue sin tener acceso pavimentado durante todo el año, y muchas dependen de un único camino de terracería que la temporada de huracanes puede cortar por completo durante semanas. Es decir, lo que estamos viendo hoy no es una rareza aislada de un par de pueblos con mala suerte. Es un patrón que se repite en decenas de tramos del litoral, desde el Pacífico hasta el Golfo, cada uno con su propia versión del mismo problema, la costa que atrae turismo en un punto y abandona por completo el punto de al lado. Número 8. En la costa de Nayarit existe un faro construido a principios del siglo pasado en la punta de una península angosta, rodeado casi por completo de agua salada y manglar. La pequeña comunidad de familias de pescadores que se instaló ahí para dar servicio al faro nunca tuvo un camino de tierra firme que la conectara con el resto del estado, y hasta hoy sigue dependiendo de lanchas para cualquier trámite, compra o emergencia. Cuando el faro dejó de operar con personal permanente, muchas familias se fueron, pero un pequeño número decidió quedarse, aferradas a un modo de vida que en cualquier otro punto de México ya casi no existe. Todavía suben cada cierto tiempo a limpiar el cristal de la lámpara y a pintar la estructura, aunque ya no sea su obligación oficial, como si mantener vivo el faro fuera también una forma de mantener vivo el motivo por el que su familia llegó ahí hace generaciones. Número 7. En el límite entre Colima y Michoacán, donde un río desemboca directamente en el Océano Pacífico, hay una pequeña comunidad de pescadores asentada justo en la boca del estero, en un terreno tan cambiante que cada temporada de lluvias el propio río redibuja el canal de entrada y a veces se lleva por delante parte del camino de acceso. Vivir ahí significa aceptar que la geografía misma del lugar donde tienes tu casa puede ser distinta cada año, dependiendo de cuánta agua baje de la sierra esa temporada. Número 6. Frente a la costa de Nayarit, en pleno Océano Pacífico, hay una isla volcánica declarada Parque Nacional que no tiene ningún poblado permanente, salvo un pequeño grupo de investigadores y guardaparques que rotan turnos de varias semanas. La isla es refugio de una de las colonias de aves marinas más importantes de todo el país, y para llegar hay que cruzar más de 3 horas de mar abierto en lancha, sin ninguna garantía de que las condiciones del oleaje lo permitan ese día. No hay muelle fijo, así que cada desembarco se hace directamente sobre las rocas, calculando el momento exacto entre una ola y otra. Quienes han pasado temporadas ahí, describen algo que no se encuentra en casi ningún otro punto de la costa mexicana. Miles de aves marinas anidando literalmente sobre los senderos, sin ningún miedo a la presencia humana, porque nunca aprendieron a tenerlo. Caminar entre ellas se siente como visitar un pedazo de país que decidió no cambiar, aunque todo alrededor sí lo haya hecho. Número 5.
En la costa de Quintana Roo, dentro de una reserva de la biosfera protegida, existe un pueblo pesquero al que solo se llega por un único camino de arena que atraviesa kilómetros de manglar. Es un camino tan estrecho y tan lento que recorrerlo puede tomar más de una hora, aunque la distancia en línea recta sea corta. El pueblo no tiene red eléctrica conectada a la red nacional, así que buena parte de las casas dependen de paneles solares o de plantas generadoras propias, y la señal de telefonía celular llega apenas a un par de puntos específicos del pueblo, generalmente cerca de la cooperativa pesquera, y no es raro ver a alguien parado exactamente ahí, celular en mano, tratando de mandar un mensaje antes de que la señal se vaya otra vez. La langosta y el caracol que se pescan aquí, bajo un sistema de cuotas que la propia cooperativa administra desde hace décadas, se citan en otras partes del país como ejemplo de pesca sostenible, algo casi irónico si se piensa que nació, en buena parte, de la simple imposibilidad de sobreexplotar un lugar tan difícil de alcanzar. Número 4. En la costa de Campeche, dentro de una zona de manglares protegidos frente al Golfo de México, hay pequeñas islas habitadas por comunidades de pescadores que dependen completamente de lanchas para cualquier movimiento. Algunas de estas islas quedan prácticamente incomunicadas durante los llamados nortes, esos frentes fríos que en invierno levantan un oleaje tan fuerte en el Golfo que ninguna lancha pequeña se atreve a cruzar. En esos días, que pueden ser varios seguidos, la comunidad queda funcionando únicamente con lo que ya tenía almacenado, esperando a que el mar se calme. Las casas de estas islas suelen estar construidas sobre una base elevada de piedra o concreto, una adaptación que las familias fueron perfeccionando generación tras generación después de perder viviendas completas en los nortes más fuertes, mucho antes de que existiera cualquier norma oficial de construcción costera. Y llegamos al número 3, el punto donde esta lista deja de ser solo sobre geografía difícil y empieza a tocar algo más delicado. En la región de los esteros que se extienden entre Sinaloa y Nayarit, conocida como marismas nacionales, uno de los sistemas de manglar más grandes de todo el continente, existen comunidades camaroneras que solo pueden alcanzarse navegando canales estrechos entre paredes de mangle rojo, tan cerradas que el sol apenas entra al mediodía. Esa misma red de canales, que durante generaciones ha servido para la pesca artesanal, en las últimas décadas también se ha usado como ruta de paso para actividades que prefieren no tener testigos ni autoridades cerca. Los pescadores de la zona conocen esos canales mejor que cualquier mapa oficial, y esa misma habilidad para moverse en un territorio casi imposible de vigilar es, a la vez, lo que protege a estas comunidades y lo que las mantiene bajo sospecha constante. Quienes han trabajado documentando esta región describen algo parecido a lo que ya vimos en las sierras del interior del país. El aislamiento no es solo consecuencia de la geografía, es también un escudo que la propia comunidad ha aprendido a usar a su favor, aunque eso signifique cargar con la desconfianza de las autoridades cada vez que alguien de fuera pregunta demasiado. Ahora sí, resolvemos la pregunta que dejamos abierta hace un momento, sobre el camino de acceso que el gobierno oaxaqueño prometió pavimentar y nunca terminó. De acuerdo con reportes locales que circularon en medios regionales, el proyecto se detuvo cuando un estudio de impacto ambiental determinó que la obra afectaría directamente el área de anidación de tortugas que protege a la zona, y el presupuesto restante se reasignó a otra carretera en un municipio distinto. La misma protección ambiental que hace único a ese tramo de costa es, al final, la razón por la que sus habitantes siguen sin un camino digno para salir de ahí en época de lluvias. Número 2. En la costa sur de Oaxaca, cerca ya del límite con Chiapas, existe una laguna costera enorme que se comunica con el mar por una boca angosta que cambia de posición cada pocos años, dependiendo de las corrientes y las tormentas. Los pueblos pesqueros que viven alrededor de esta laguna organizan casi toda su vida en función de esa boca. ¿Cuándo está abierta? ¿Cuánta agua salada entra? ¿Qué tan buena está la pesca de ese año? No hay carretera que rodee la laguna completa, así que moverse de un pueblo a otro casi siempre significa cruzar el agua en lancha, y cuando el viento se pone fuerte, esa laguna que parece tranquila puede volverse tan peligrosa como el mar abierto, con olas capaces de voltear una lancha pequeña en cuestión de segundos. Los pescadores más viejos dicen que conocen la laguna por el olor del aire antes de salir, y que ese instinto, afinado durante toda una vida, les ha salvado más de una vez de quedarse atrapados en medio del agua cuando el clima cambia sin avisar. Y llegamos al número 1, la comunidad que la naturaleza misma esconde y descubre según la hora del día.
En un tramo de la costa nayarita, dentro del mismo sistema de marismas nacionales que ya mencionamos, hay un asentamiento pesquero construido sobre pilotes de madera, literalmente encima del agua, en medio de un laberinto de canales de manglar que cambia de aspecto según sube o baja la marea. En marea baja, algunos de los canales que sirven de acceso se quedan sin suficiente profundidad para que pase una lancha, así que la comunidad, durante varias horas al día, queda efectivamente incomunicada, aunque el resto del tiempo sea alcanzable por agua. Sus habitantes han aprendido a leer las tablas de marea con una precisión que ningún forastero podría replicar sin años de práctica, y organizan absolutamente todo, desde ir a vender el camarón hasta llevar a un enfermo al pueblo más cercano, alrededor de esas ventanas de tiempo que el mar les concede. No existe ningún registro oficial preciso de cuántas familias viven ahí en un momento dado, porque la propia geografía del lugar hace casi imposible un censo confiable. Aislamiento no como accidente, sino como una negociación diaria y silenciosa con el ritmo del mar, repetida generación tras generación. Quienes han visitado esta comunidad describen algo casi hipnótico en ver cómo, minuto a minuto, el paisaje entero cambia de forma. Canales que a mediodía parecen ríos navegables se convierten, unas horas después, en simples charcos de lodo entre las raíces del mangle. Vivir ahí significa aceptar que el territorio en el que naciste no es un lugar fijo, sino algo que respira y se transforma 2 veces cada día, y que solo quien lleva generaciones observándolo puede realmente predecir su humor. Así que ahí las tienes. 13 comunidades costeras que existen dentro del litoral mexicano, pero que viven, en la práctica, casi de espaldas al resto del país. Algunas aisladas por el manglar, otras por la marea, otras por caminos que la lluvia se traga cada año. Lo que todas comparten es esto: mientras la costa mexicana que conocemos en las postales se llena de hoteles y de música, a pocos kilómetros de distancia sigue habiendo comunidades enteras que dependen del clima, del mar y de su propia terquedad para seguir existiendo. Y esa misma dificultad de acceso, lejos de ser solo un problema de infraestructura, es en muchos casos lo único que ha permitido que estas comunidades conserven un modo de vida que en el resto del litoral ya desapareció por completo. Mientras en las playas más conocidas del país, el paisaje cambia cada año con un hotel nuevo, en estos 13 rincones el ritmo sigue siendo el mismo que hace 50 años. El mar decide, la comunidad se adapta, y el resto del mundo simplemente no se entera de que ahí, detrás del manglar o al final de un camino de arena, sigue habiendo gente viviendo exactamente como vivieron sus abuelos. Si tuvieras que elegir uno de estos 13 lugares para intentar llegar, aunque tuvieras lancha, guía y toda la paciencia del mundo, ¿a cuál te atreverías? ¿Y a cuál, sinceramente, no te acercarías ni en la mejor época del año? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y en el próximo video vamos a quedarnos en el agua, pero esta vez para hablar de los pueblos que el propio mar se está tragando poco a poco, uno frente costero a la vez. Esa historia también hay que contarla.